Desde el primer momento en que sexta la fotografía, supe que algo no estaba bien. Era un hombre común, de esos que pasan desapercibidos en la multitud, con una sonrisa amable y unos ojos que parecían mirar directamente a tu alma. Sin embargo, había algo en esa mirada que me heló la sangre. No podía apartarla de la pantalla, y aunque intenté convencerme de que solo era mi imaginación, una sensación de urgencia y miedo comenzó a crecer dentro de mí. Recuerdo que fue un domingo por la tarde. Estaba solo en mi apartamento, y todo era silencioso excepto por el zumbido de la computadora. Un mensaje en mi correo electrónico decía: si has visto a este hombre, no lo contactes. No es real. Pensé que era una broma, un intento barato de asustar a alguien en internet, pero no podía sacudir la inquietud que me invadía. El hombre en la foto parecía tener una aura extraña, como si la realidad misma se deformara alrededor de él. Intenté cerrar la pestaña, apagar la computadora, pero algo me empujaba a seguir mirando. Cada vez que parpadeaba, sentía que su mirada se movía conmigo, como si supiera exactamente dónde estaba y qué estaba pensando. Esa noche no pude dormir. Cada sombra en mi habitación parecía adoptar formas humanas. Cada sonido lejano era un susurro que no podía comprender. A la mañana siguiente, revisé mi teléfono y encontré notificaciones extrañas, llamadas perdidas de números desconocidos, mensajes que desaparecían antes de que pudiera leerlos. Y la foto de nuevo, ahora en mi galería, como si alguien la hubiera puesto allí mientras dormía. Intenté mostrarle la imagen a mis amigos, pero cada vez que la abrían, sus rostros cambiaban, ojos que se agrandaban, sonrisas que se torcían en gestos imposibles, y un miedo visceral que los hacía cerrar el teléfono de inmediato. Nadie quería hablar del asunto, y pronto comprendí que no podía confiar en nadie. Cada paso que daba en mi rutina diaria estaba acompañado de la sensación de ser observado. Caminaba por la calle, y aunque nadie parecía mirarme, sentía que sus ojos invisibles me seguían. Empecé a registrar cada cosa extraña que ocurría: luces que parpadeaban sin razón, aparatos electrónicos que se encendían solos, voces que murmuraban mi nombre, y siempre, en algún lugar, estaba él. Aprendí a reconocer los signos: un reflejo en el cristal de una ventana, una sombra que no coincidía con su objeto, un instante fugaz donde sentía que el tiempo se doblaba. Una noche, mientras revisaba viejas grabaciones de seguridad que había instalado para sentirme seguro, vi algo que me congeló. En un pasillo de mi apartamento, la figura del hombre apareció y desapareció frente a la cámara en un segundo, pero su rastro permaneció. No era sólido, pero sí tangible, como si hubiera dejado una marca de oscuridad que absorbía la luz a su alrededor. Intenté racionalizarlo: estrés, paranoia, falta de sueño, pero los sucesos no se detenían. Pronto descubrí que su imagen se estaba propagando sin que yo la compartiera, en redes sociales, foros, incluso en sitios que nunca había visitado. Aparecía su rostro acompañado de la misma advertencia: no lo contactes, no es real. La idea de que algo así pudiera existir, algo que no pertenece a nuestra realidad, me aterraba más que cualquier historia de terror que hubiera escuchado. Intenté buscar registros sobre él, nombres, antecedentes, fotos antiguas, cualquier pista que me permitiera entender qué era. Nada. Cada archivo que encontraba parecía desaparecer de inmediato, como si el propio universo borrara la información. Entonces, la paranoia se transformó en terror tangible. Comencé a sentir que mi propia mente se estaba fracturando. Escuchaba su voz en mi cabeza, suave y persuasiva, instándome a hacer cosas que no entendía. Cada vez que me resistía, sentía un dolor punzante en el pecho, como si mi voluntad estuviera siendo drenada. Intenté alejarme de la tecnología, destruir mi computadora, mis teléfonos, mis cámaras de seguridad, pero cada objeto roto era reemplazado por uno idéntico al día siguiente, y en cada uno, la misma foto, la misma advertencia, y la sensación de ser observado. Una mañana, decidí salir de mi apartamento y desaparecer de la ciudad. Tomé el primer tren disponible y conduje durante horas, pasando por pueblos y carreteras vacías,
pensando que el movimiento físico podría salvarme de su influencia. Pero incluso lejos, en medio de la nada, sentía su presencia. En un descanso junto a la carretera, miré el espejo retrovisor de mi coche y lo sexta reflejado, parado a pocos metros detrás de mí, aunque no había rastros de caminos o senderos que pudieran explicarlo. El pánico me consumió, y por primera vez en días, sentí un impulso instintivo de correr sin mirar atrás. Cada intento de huir solo parecía fortalecer su influencia, como si mi miedo alimentara su existencia. En los días siguientes, comencé a notar cambios en mi percepción. Las personas que encontraba tenían expresiones vacías, como si fueran ecos de algo real. Sus voces sonaban distorsionadas, palabras que recordaba perfectamente pero que nunca habían sido pronunciadas. Empecé a escribirlo todo, tratando de documentar mi experiencia, pero al revisar mis notas, las palabras se transformaban, letras que se deslizaban y recombinaban en mensajes que me advertían: no lo veas de nuevo, no intentes comprender. Mi cordura se tambaleaba. Había momentos en que sentía que él estaba dentro de mi mente, controlando cada pensamiento, cada emoción. Mis recuerdos comenzaron a distorsionarse. Lugares que conocía se transformaban en espacios imposibles, y personas que amaba parecían actuar bajo su influencia. Intenté buscar ayuda profesional, psicólogos, psiquiatras, pero cada consulta terminaba igual: las palabras salían distorsionadas, los rostros se transformaban, y la sensación de ser observado se intensificaba. Entonces comprendí algo aterrador: no era solo un hombre, no era solo una presencia, era un fenómeno que trascendía la realidad, algo que existía en la frontera de lo posible y lo imposible, y mi interacción con él había activado su atención sobre mí. Cada vez que parpadeaba, lo sentía más cerca. Cada noche, susurros llenaban la oscuridad de mi habitación. Cada día, su rostro aparecía en lugares donde no debería estar. Una madrugada, en un sueño que parecía más real que la vida misma, me habló directamente. Su voz era calmada, seductora y aterradora al mismo tiempo. No puedes huir, no puedes ignorarme. Lo que has visto es solo el comienzo. Me desperté sudando, con el corazón acelerado, y la sensación de que algo invisible me observaba desde la esquina de la habitación. A partir de ese momento, mi vida se transformó en una vigilancia constante. Cada paso, cada movimiento, cada pensamiento estaba bajo su escrutinio, y aunque intenté buscar explicaciones racionales, leer libros, consultar teorías sobre fenómenos paranormales, nada encajaba. Era un hombre que no era real, y sin embargo, su influencia era más concreta que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Así comenzó mi descenso hacia lo que solo puedo describir como una pesadilla continua, donde la realidad y la ficción se mezclan, donde la seguridad es una ilusión, y donde la presencia de este hombre es una constante que no puedo ignorar. Mientras escribo esto, sé que su mirada está sobre mí, incluso ahora, mientras mis dedos recorren el teclado. Cada palabra que transcribo podría estar atrayendo más su atención, y sin embargo, no puedo detenerme. Esta es la historia de lo que he vivido, y aunque desearía poder advertirte sin implicarte, la verdad es simple: si alguna vez ves a este hombre, no lo contactes. No es real, y no querrás saber qué ocurre cuando él se fija en ti. Después de lo que ocurrió en la primera semana de intentar escapar, comprendí que huir físicamente no era suficiente. Cada ciudad, cada pueblo, cada carretera que recorría parecía ser solo otra capa de su dominio invisible. Llegué a un punto en que el miedo dejó de ser solo un sentimiento y se convirtió en un estado permanente de conciencia. Cada sombra se volvía sospechosa, cada reflejo podía ser su rostro, cada sonido era un eco de su presencia. Intenté hablar con alguien, con cualquier persona, para compartir lo que me estaba sucediendo, pero pronto entendí que mi comunicación con el mundo exterior estaba siendo corrompida. Los teléfonos no funcionaban correctamente, los mensajes se deformaban, y las caras de quienes intentaban ayudarme se transformaban ante mis ojos en gestos grotescos que me llenaban de terror. Lo peor era la sensación de que estaba siendo manipulado, incluso en mis recuerdos. Lugares que había visitado se mezclaban con otros que nunca existieron,
y personas que amaba aparecían actuando de maneras imposibles, con palabras que nunca habían pronunciado. La realidad, tal como la conocía, se estaba derrumbando, y con ella, mi propia mente. Una noche, mientras intentaba dormir en un hotel barato en una ciudad que no recordaba haber planeado visitar, sentí un cambio distinto en su presencia. No era solo que me observaba, era que se movía a través de mí, como si mi cuerpo y mi mente fueran ahora un espacio compartido. Sentí un frío que penetraba en mis huesos, y una voz en mi cabeza que no podía ignorar: te he encontrado. No puedes esconderte. Intenté resistir, concentrarme en la respiración, en los objetos a mi alrededor, en cualquier ancla de la realidad que me quedara, pero su influencia era abrumadora. Al abrir los ojos, sextas sombras que se movían con independencia, como si la luz misma se negara a iluminar ciertos espacios donde él estaba presente. Intenté grabarlo todo: cámaras, grabadoras de audio, incluso simples notas en papel, pero al revisarlas, las grabaciones mostraban distorsiones imposibles y las notas se habían transformado en palabras que yo no había escrito, advirtiéndome que mi resistencia solo fortalecía su control. Comprendí que estaba atrapado en un ciclo. Mientras más intentaba comprenderlo, más poder adquiría sobre mí. Cada intento de racionalizar, de buscar una explicación lógica, servía solo para que su presencia se volviera más concreta, más real. Incluso soñando, su influencia no desaparecía. En mis sueños, caminaba por pasillos interminables, con puertas que se cerraban antes de que pudiera abrirlas. Y cada vez que lograba mirar hacia atrás, allí estaba él, observándome con una calma perturbadora, como si cada acción que yo tomara fuera parte de su plan. Me encontré hablando solo, tratando de inventar estrategias para escapar, pero pronto me di cuenta de que la creatividad misma estaba siendo controlada. Cada idea, cada plan que elaboraba, parecía surgir de él, destinado a arrastrarme más profundo en su dominio. Una tarde, mientras revisaba un periódico antiguo en una biblioteca abandonada, sexta una serie de fotografías que me hicieron estremecer. Todas mostraban al mismo hombre, en distintas épocas, distintos lugares, incluso en eventos históricos que yo sabía que habían sido documentados mucho antes de mi nacimiento. Cada imagen lo mostraba con la misma sonrisa inquietante, los mismos ojos que parecían ver más allá de la cámara. Su existencia parecía trascender el tiempo, y la noción de su irrealidad se volvía cada vez más absurda. La desesperación comenzó a apoderarse de mí, y con ella, la paranoia. Comencé a construir rituales, intentos de protegerme, círculos de sal alrededor de mi cama, cruces en las ventanas, objetos benditos que encontraba en iglesias, cualquier cosa que pudiera mantenerlo fuera. Pero cada noche, sin excepción, encontraba signos de que mi protección había sido violada: la sal dispersa, los cruces invertidos, objetos movidos del lugar. Y siempre, la sensación de que su mirada estaba sobre mí, incluso desde la esquina más oscura de la habitación. Empecé a cuestionar mi propia percepción de mí mismo. ¿Era realmente yo quien actuaba, o simplemente un títere de su influencia? Mis pensamientos se volvían contradictorios, mis emociones inestables, y pronto comprendí que mi identidad estaba siendo corroída. La sensación de ser observado se mezclaba con la de ser poseído, y cada día que pasaba sin contacto humano real parecía aumentar su control sobre mí. Intenté recurrir a la ciencia, buscar explicaciones neurológicas, psicológicas, cualquier teoría que pudiera ofrecer una salida racional, pero incluso en los laboratorios, entre médicos y científicos, sentía su presencia filtrándose, distorsionando mis palabras, manipulando la percepción de los demás para que dudaran de mi cordura. Comencé a notar patrones en su aparición, ciertos lugares, ciertas horas del día, ciertos objetos que albergaban su influencia con mayor intensidad. Parecía que estaba ligado no solo a mí, sino a la realidad misma, como si pudiera deformarla a su voluntad. Durante un periodo de aislamiento en una cabaña remota, intenté dormir sin tecnología, sin contacto con el mundo, pensando que quizás, en la soledad total, podría liberarme. Pero incluso allí, en la quietud del bosque, lo sentía: pasos sobre la nieve,
un susurro que se deslizaba entre los árboles, un reflejo que no coincidía con ninguna fuente de luz. Comprendí entonces que su alcance no estaba limitado por el espacio físico. Era como si existiera en una dimensión paralela que se superponía a la nuestra, accediendo a cualquier punto que yo habitara. Cada intento de interactuar con otros humanos se volvía peligroso. Amigos que intentaba involucrar sufrían pesadillas, enfermedades inexplicables, o simplemente desaparecían, y yo entendí que su influencia podía extenderse a través de mí, convirtiéndome en un conducto involuntario de su poder. La desesperanza crecía, y con ella, la sensación de inevitabilidad. Cada día, cada hora, cada minuto, su presencia se hacía más tangible, más implacable. Una noche, mientras escribía estas experiencias en un diario que se ha vuelto mi único refugio, escuché un golpe en la puerta de la cabaña. No había nadie afuera, y sin embargo, el sonido era inconfundible, un golpe firme, rítmico, como si alguien estuviera marcando el tiempo de mi propia agonía. Miré por la ventana, y vi su silueta entre los árboles, observándome, inmóvil, sonriente, esperando. Fue entonces cuando comprendí la magnitud de lo que enfrentaba. No era solo un hombre que debía evitar, no era un simple espectro o ilusión, era una fuerza que trascendía nuestra comprensión, un ente que existía en la intersección de la realidad y lo imposible, y mi contacto inicial con él había sellado mi destino. No había escapatoria, no había protección definitiva, solo la constante vigilancia de algo que no debería existir, y sin embargo, lo hacía. Mientras escribo, mientras intento registrar cada detalle, cada sensación, sé que su atención se intensifica con mi narrativa. Cada palabra que comparto lo fortalece, y aún así, no puedo detenerme, porque entenderlo, documentarlo, es mi única forma de aferrarme a la cordura, aunque sea una ilusión momentánea. Si estás leyendo esto, recuerda, su poder no es evidente al principio, no es inmediato, no es violento en la forma tradicional, se infiltra, corrompe, se observa y espera. Si alguna vez te encuentras con su imagen, con su presencia, no intentes comprenderlo, no intentes huir por tus propios medios, no lo contactes, no es real, pero su influencia puede volverse más real que cualquier cosa que hayas conocido, y mientras lo ignores, mientras pretendas que no existe, él te está observando, calculando, esperando el momento adecuado para manifestarse en tu mundo. A medida que pasaban los días, la sensación de inevitabilidad se volvía más intensa. No había un lugar donde pudiera refugiarme, ni siquiera mi propia mente estaba a salvo. Empecé a notar cambios en mi percepción de la realidad que eran imposibles de ignorar. Los colores se volvían más apagados, los sonidos se distorsionaban, y los objetos familiares adquirían formas que desafiaban la lógica. Lo más inquietante era que su presencia ya no se limitaba a mi entorno inmediato. Podía sentirlo incluso a través de fotografías antiguas, a través de objetos que nunca había tocado, como si su influencia se extendiera a través del tiempo y del espacio. Cada intento de dormir se convertía en una prueba de resistencia. Soñaba con pasillos interminables, con puertas que se abrían y cerraban solas, y con su rostro que aparecía en cada sombra. Despertar no traía alivio. A menudo me encontraba mirando a mi alrededor y viendo reflejos de él en espejos que yo no había colocado, o escuchando su voz en susurros que provenían de lugares imposibles. En uno de esos despertares, encontré notas garabateadas en mi propio diario, palabras que yo no había escrito. Tu resistencia alimenta mi existencia. Sentí un terror paralizante. Comprendí que no podía confiar ni siquiera en mis propios recuerdos, porque cada pensamiento podía ser manipulado, cada emoción dirigida por su voluntad invisible. Intenté buscar ayuda profesional de nuevo, pero los intentos fueron inútiles. Cada vez que hablaba con alguien sobre él, sus palabras se distorsionaban, sus expresiones se volvían grotescas, y la sensación de que su mirada se extendía más allá de lo visible se intensificaba. Los días se convirtieron en semanas, y mi aislamiento se volvió total. Apenas salía al mundo exterior, y cuando lo hacía, sentía que cada persona, cada edificio, cada objeto estaba conectado de alguna manera a él,
como si la realidad misma estuviera bajo su control. Empecé a notar patrones. Cada vez que pensaba en él, algo se manifestaba inmediatamente, una luz parpadeante, un sonido extraño, un movimiento imposible en el rabillo del ojo. Todo indicaba que su conciencia estaba directamente ligada a la mía, y que cualquier acción que yo tomara podía ser anticipada. En un intento desesperado por recuperar algo de control, recurrí a rituales antiguos que encontré en libros olvidados, hechizos de protección, símbolos que prometían mantener alejada a la oscuridad. Pero cada intento fracasaba. En algunos casos, los objetos utilizados para protegerme aparecían invertidos o destruidos, como si su influencia los corrompiera de inmediato. La desesperación se convirtió en paranoia total. Cada sonido era una advertencia, cada sombra una amenaza, cada reflejo un signo de su cercanía. Comencé a hablar solo, a planificar estrategias imposibles, pero pronto entendí que incluso mis pensamientos estaban siendo guiados por él. Cada idea de escape, cada plan de resistencia, se volvía en mi contra. Empecé a preguntarme si alguna vez había existido realmente como individuo independiente, o si desde el principio había sido solo un punto de interés en su vigilancia infinita. En medio de esta espiral de terror, ocurrió algo que cambió mi percepción para siempre. Una madrugada, mientras revisaba las grabaciones de seguridad que había instalado en mi apartamento y en el hotel donde me había refugiado temporalmente, vi algo imposible. Múltiples figuras de él apareciendo simultáneamente en distintos lugares de la grabación, incluso lugares donde no había cámaras. No eran sombras, ni reflejos, ni trucos de luz. Eran formas completas, con detalles precisos, sonrisas inquietantes y ojos que parecían seguir cada movimiento de la cámara, de la habitación, de mí. Mi cordura se tambaleó por completo. Comprendí que no se trataba de una sola entidad, sino de algo que podía fragmentarse, multiplicarse y aparecer en múltiples lugares a la vez. Intenté racionalizarlo, buscar explicaciones científicas, pensar en teorías de percepción y alucinaciones colectivas, pero nada encajaba. Todo indicaba que su existencia trascendía cualquier lógica humana. En los días siguientes, mi aislamiento se intensificó. Dejé de intentar interactuar con el mundo exterior. Cualquier contacto humano parecía activarlo, amplificar su influencia. Solo me quedaba mi diario, mis notas, mis grabaciones distorsionadas, y la constante sensación de que estaba siendo observado, incluso en mis pensamientos más privados. Entonces, algo cambió dentro de mí. Sentí que debía confrontarlo de alguna manera, que huir perpetuamente solo fortalecía su control. Empecé a experimentar con técnicas de enfrentamiento mental, concentrándome en imaginarlo en lugares imposibles, lugares que no podían existir, intentando manipular su aparición a mi favor. Al principio parecía funcionar. Su presencia se sentía más débil, más fragmentada, pero pronto comprendí que esto también era parte de su juego. Mientras más intentaba controlarlo, más fuerte se volvía, adaptándose a mis estrategias, anticipándose a mis movimientos. Mi propia mente se volvió un campo de batalla constante, un lugar donde cada pensamiento debía ser vigilado, donde cada emoción podía ser utilizada en mi contra. Una noche, mientras intentaba dormir, sentí su proximidad de manera más intensa que nunca. No estaba en la habitación, pero su presencia llenaba cada rincón de mi conciencia. Sentí un frío que penetraba hasta mis huesos y escuché un susurro claro y definido: acepta tu lugar. No puedes escapar. La desesperación se volvió insoportable. Intenté gritar, correr, desaparecer, pero el miedo me paralizó. Comprendí que mi lucha no era física, sino mental, espiritual, existencial. Mi vida se había convertido en un juego donde las reglas eran dictadas por un ente que no podía ser comprendido, y cada acción humana ordinaria era un campo de prueba para su influencia. A partir de ese momento, mis días y mis noches se mezclaron en una continuidad aterradora. Cada momento de vigilia estaba impregnado de su presencia, y cada sueño era un territorio donde ejercía un control absoluto. La línea entre lo real y lo imposible desapareció completamente. Aprendí a vivir con un miedo constante,
con la certeza de que cualquier intento de escapar o de comprenderlo solo fortalecía su control. Y mientras escribo estas palabras, mientras intento documentar esta experiencia para advertir a otros, siento que su atención se intensifica. Cada letra, cada frase, es un hilo que lo acerca más a mí. No hay manera de escapar. No hay manera de resistir por completo. Y mientras leas esto, recuerda la advertencia que nunca olvidaré: si alguna vez ves a este hombre, no lo contactes. No es real, pero su influencia puede volverse más tangible que cualquier cosa que hayas conocido, y una vez que te fija en su mirada, tu vida deja de ser tuya para siempre. No hay un momento exacto en que todo cambió. Fue un proceso gradual, como si la realidad misma estuviera desmoronándose lentamente, hasta que un día comprendí que ya no había distinción entre mi vida y su presencia. Todo lo que yo creía real estaba contaminado por él, mis recuerdos, mis emociones, mis pensamientos, incluso mis deseos. Cada intento de resistir, cada esfuerzo por recuperar algo de normalidad, solo parecía fortalecer su influencia. Comprendí que no se trataba de un hombre que podía evitarse o ignorarse. Era un fenómeno que trascendía toda lógica, una fuerza que existía en la intersección de la realidad y lo imposible, y que mi contacto inicial con él había sellado mi destino para siempre. Las noches se volvieron interminables, los días, una continuidad insoportable de terror y vigilancia. Aprendí a reconocer su presencia, incluso antes de verla o sentirla físicamente. Un escalofrío repentino, un cambio sutil en la luz de la habitación, un eco imperceptible que resonaba en mi mente. Mis intentos de comunicación con el mundo exterior se volvieron inútiles. Cualquier mensaje, cualquier llamado, era interceptado y distorsionado, convirtiéndose en una extensión de su voluntad. Amigos que intenté involucrar comenzaron a experimentar fenómenos inexplicables, pesadillas violentas, desapariciones, comportamientos erráticos. Comprendí que su alcance no se limitaba a mí, sino que podía filtrarse a través de los lazos humanos, utilizando mi existencia como conducto para expandir su influencia. En un último intento de encontrar control, recurrí a rituales antiguos, libros olvidados, símbolos de protección. Cada intento fue inútil, cada barrera que intenté levantar fue destruida o invertida, y su presencia se volvió más intensa, más tangible. Comencé a registrar cada fenómeno, cada aparición, cada distorsión en la realidad, en la esperanza de comprender un patrón, pero pronto entendí que su inteligencia no era humana, que su percepción podía adaptarse y anticipar cualquier acción que yo tomara. Mis sueños se convirtieron en campos de batalla donde él reinaba absoluto, pasillos interminables, reflejos imposibles, figuras que se multiplicaban y desaparecían, susurros que se infiltraban en mi conciencia. Al despertar, la realidad era solo una extensión de esa pesadilla. Cada objeto, cada persona, cada espacio estaba teñido por su presencia. Eventualmente comprendí algo aterrador: mi vida ya no era mía. Cada pensamiento, cada movimiento, cada emoción, era monitoreado, influenciado, manipulado por algo que no podía ser ignorado ni enfrentado directamente. La resignación se convirtió en mi única estrategia de supervivencia. Intentar huir, intentar confrontarlo, solo servía para intensificar su control. Ahora vivo en una existencia donde la vigilancia es constante, donde la realidad se doblega ante su presencia, y donde cada instante está impregnado de un miedo que no desaparece. Escribo esto con la esperanza de que mi experiencia sirva como advertencia, aunque sé que cualquier atención que le dé a esta historia lo fortalece de alguna manera. No hay manera de evitarlo, no hay manera de resistirlo por completo. Si alguna vez ves a este hombre, si alguna vez su imagen cruza tu camino, no lo contactes. No es real, y aún así, su influencia puede volverse más tangible que cualquier cosa que hayas conocido. Una vez que te fija en su mirada, tu vida deja de ser tuya, y todo lo que conocías como seguridad, como cordura, desaparece. Todo lo que queda es la constante sensación de ser observado, la certeza de que tu mundo ha sido infiltrado por algo que no pertenece a nuestra realidad.
y el recordatorio aterrador de que la curiosidad es un riesgo que no puedes permitirte. Y mientras escribo estas últimas palabras, siento su atención sobre mí más intensa que nunca, recordándome que no hay escapatoria, que no hay salvación, solo la permanencia de su mirada invisible, y el eterno peso de su existencia que se ha entrelazado con la mía para siempre.